Vámonos de inmediato con los titulares precisamente que nos ha arrojado en la jornada, todo un fin de semana que acumula información en gran cantidad y por supuesto los temas que se van desarrollando a medida que avanza el día. En este lunes 14 de octubre, el periodista Guillermo Gómez, padre de José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como Jochi Gómez, denunció este domingo que horas antes de que se conociera la medida de coerción de la Operación Camaleón, supuestamente el Ministerio Público le solicitó a su hijo que acusara al exdirector del Intran, Hugo Veras, de haber recibido sobornos millonarios, a lo que él se negó, asegura su padre. En otras informaciones, porque este caso pica y se extiende, falleció el día de ayer el hijo del comunicador Alejandro Almonte, baleado el sábado en Santo Domingo Este, mientras se desplazaba en su vehículo por la avenida Charles de Gaulle. Juan del Almonte fue tiroteado desde una motocicleta cuando viajaba en un vehículo color rojo. Habíamos leído esta noticia, no tenemos en estos momentos más detalles y se ha hablado bastante de este hecho durante el fin de semana. No tenemos personalmente conocimiento de del abogado y comunicador Alejandro Almonte, al que pues, esta información evidentemente uno lamenta que le haya ocurrido y que deberá aclararse este ataque a su hijo, a su familia, que termina con la muerte de un muchacho joven, y bueno, que se investigue la circunstancia en la que esto ocurrió. Lamentablemente, desde aquí nuestras condolencias a la familia de este joven y del comunicador y abogado Alejandro Almonte. Miren, señores, residentes en sectores de Santo Domingo, estuvimos viendo las imágenes en horas de la noche. Las redes sociales se encargaron de viralizar las cacerolas que estuvieron sonando contra la reforma fiscal que ha sido hasta ahora propuesta. Luego venía el debate de que en cuáles lugares, que en tantos sitios, qué tan abarcador había logrado ser, pero sí estuvo, y al menos así dieron muestra de esto, pues las redes sociales estuvieron pues compartiendo las imágenes de varios sectores donde estuvieron sonando las cacerolas, y como tenía que ser también, generalmente ocurrió en sectores donde hay, insisto, mucha conciencia de contribuyente. Ocurrió de alguna manera así en sectores quizás de algún nivel de comodidad, pero que son los que suelen pagar, hay que decirlo, entender mucho mejor todo el tema de la carga fiscal que puede subir o que potencialmente estaría subiendo de acuerdo a lo que se ha discutido, debatido hasta ahora. Fueron detenidos 40 haitianos indocumentados ocultos en un camión en Salcedo. 2 dominicanos le acompañaban y están presos, serán sometidos a la justicia, según el coronel René Luna Cunhart, comandante policial en Salcedo. Informó que los extranjeros, quienes presuntamente serían llevados a trabajar a fincas agrícolas de la zona, fueron capturados junto a 2 dominicanos que conducían el vehículo. Esta información es interesante porque uno la conecta y ojalá que pueda, insisto, producirse algún cambio importante en el comportamiento de las instituciones y en la aplicación de la ley. Esta noticia se une a la que compartíamos de alguna manera el día de ayer, durante el fin de semana, cuando era dada la información en los periódicos dominicanos de que la operación Iguana, recuerdan, aquella que capturó personas en la frontera que estaban implicadas en tráfico de migrantes, bueno, se logró condenas de 15 y 10 años de prisión por tráfico ilícito de migrantes agravado, donde los miembros de esta red criminal, entre ellos Roberto Méndez Pérez, Johan Rosario, fueron condenados a 10 años, mientras que Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Kellington Eduardo Volques Guzmán, estos últimos, fueron condenados a 15 años. Es decir, el Ministerio Público habría estado logrando condenas. El Tribunal Colegiado de Jimaní generó estas sentencias y las mismas habrá que ver ahora su cumplimiento o la posibilidad de ser cuestionadas a través de los recursos, de la posibilidad de ser luego confirmadas o no. Bueno, va a depender ahí ya la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada. De todos modos, lo importante es que se estaría generando una jurisprudencia, se estaría fortaleciendo una jurisprudencia. Esto fue apenas el pasado 11 de octubre, hoy estamos a 14. O sea, 3 días después de esta información, donde la operación Iguana culminaría al menos en esa primera etapa con sentencias de 15 y 10 años, aunque hubo también gente dentro del expediente que tuvo o penas mínimas o que fue absuelta, pero sí hubo finalmente gente afectada con las consecuencias de sus actos que pudieron ser probados en los tribunales y que generan, insisto, como un marco, yo creo que una tremenda promesa de que las cosas, si hay voluntad, pueden cambiar. Algún tipo de penalidad de la República Dominicana para quienes están involucrados históricamente en el tráfico de migrantes, que es tráfico de personas, que es trata de personas, independientemente de que luego se quiera suavizar o cambiar por otras terminologías. Si esto ocurriera con más frecuencia y fuera más abarcador,
evidentemente pudiéramos tener un fenómeno de disminución importante, de ir encareciendo todo lo que se puede en términos económicos y jurídicos esta mala práctica que hacen muy mal los dominicanos. El Ministerio de Atención Pública dispone que las entidades públicas realicen sus cálculos de prestaciones laborales. Debe ser de administración pública. Dispone que las entidades realicen cálculos de prestaciones laborales y pagos correspondientes a sus servicios públicos desvinculados del servicio por cualquier causa, incluso en los casos de fallecimiento o pensión. Mientras tanto, a nivel internacional, Donald Trump demonizó a los migrantes, los acusó de infectar a los Estados Unidos en el discurso más extremista, incluso más de lo que tendría acostumbrado. Según la información, Trump habría dado rienda suelta a su retórica anti-inmigrante. Al menos 67 heridos en un ataque con drones de Hezbollah en el sur de Haifa. Hubo uno de los drones que había sido derribado, otro pudo penetrar al área de Haifa, esta ciudad portuaria israelí, provocando muertos y heridos, incluyendo una base de las IDF que fue afectada. Esto es importante para recordarle a algunos el potencial y la intención de ataque que tienen estos grupos, que no son ni milicianos, ni niños cantores de Viena, ni iban pasando por ahí. Tienen armamento, entrenamiento, intención y doctrina. Y en el caso de estos muertos y heridos, creo que no hace falta tampoco ninguna retórica ni nada por el estilo, ninguna teoría de conspiración, porque es el propósito. Y ha sido el propósito históricamente de ellos. Nada ha cambiado, excepto el hecho de que muchas de sus capacidades han sido limitadas precisamente por los bombardeos de la Fuerza Aérea de Israel y los ataques que se han hecho hacia el norte y el sur de este país. Venezuela envió casi 14 toneladas de ayuda humanitaria a Líbano y Siria en un primer envío compuesto por alimentos, medicinas y enseres, en una jugada importante del régimen venezolano, claro está, en términos de lo que implica la muy buena prensa, además de su relación con Siria, que no olviden, Bashar al-Assad ha sido un simpatizante, sino de las políticas y de las posturas que ha ido tomando el régimen venezolano, no solo contra Estados Unidos, sino también contra Israel. El gobierno de Bolivia informó que casi 10 millones de hectáreas fueron devastadas por los incendios forestales. El gobierno boliviano informó este domingo que la superficie devastada es de 9,8 millones de hectáreas, teniendo como a Santa Cruz como la región más afectada, que es la más desarrollada del país, dicho sea de paso. Decenas de miles de personas marcharon en Madrid contra el precio de alquiler de viviendas. Participaron en la protesta 22,000 personas, según el gobierno, y 150,000 según los convocantes. Una gran diferencia entre lo que unos y otros dicen, pero bueno, mientras tanto hay una situación con el acceso a la vivienda, los precios y sobre todo la forma en que las leyes actuales generan una serie de distorsiones importantes en esa capital europea. Así que a darle seguimiento a este tema, del cual yo insisto, hay mucho que aprender aquí y que tratar de seguir legislando, tanto para tener la relación más justa, más clara entre arrendatarios y propietarios, y también en la medida de lo posible generar las condiciones de mercado y de ley, de norma, para que pueda alquilarse casas, arrendarse casas, construirse, promoverse la construcción de viviendas, más que generar barreras de entrada. Bueno, señores, esta semana se va a conocer en el Congreso las 3 reformas que el gobierno está proponiendo. Así que tiene trabajo el Congreso de la República Dominicana, tiene más trabajo del común, y yo me alegro de esto. Las autoridades también tienen que ser puestas a pruebas. Definitivamente que los tiempos de aprobación o de conocimiento no tienen por qué hacerse a la carrera, ni tienen que hacerse fundamentados en un cronómetro corto, pero es evidente que tienen trabajo y tienen trabajo intensivo. Y no soy, insisto, el que se va a poner del lado, como han querido muchos, de penar lamentablemente porque tengan trabajo nuestros congresistas. Para eso están allí, y han sido muchos los años donde la producción de este Congreso como bloque en muchos años anteriores quedó por debajo. En los últimos años se ha retomado algo de ritmo, se ha intentado volver a la discusión de leyes importantes. Creo que Pacheco, como presidente de la Cámara Baja, y el presidente de la Cámara Alta, que también ha sido un fajador, Ricardo de los Santos, han intentado devolver este ritmo de trabajo, pero para eso están precisamente. Y eso incluye el debate extenso, sano, abierto, así como también con la posibilidad de vistas públicas que permitan ir a expertos y a ciudadanos, aportar, decir, mostrar también sus razones, argumentos y por qué no sus ejemplos, sus números, todo aquello que puede impactarles a partir de estas reformas, encontrar la mejor forma de realizarlas. Yo creo que muchas de ellas, la enorme cantidad del contenido y su intención, buscan de alguna manera responder a los retos del sistema democrático e institucional dominicano,
pero es evidente que todo lo que se propone pues puede pasar por esos filtros y el debate democrático pues debe permitirlo. Así que esto es importantísimo de cara a todo lo que va allí a debatirse, a discutirse. Un ejemplo de esa discusión y de ese debate es el de los llamados sectores afectados. Por ejemplo, usted ha visto y es necesario que así sea, que todo sector, ya sea los que van a perder exenciones o condiciones específicas, luche por mantenerlas. Otros van a luchar porque no se les incremente más de lo razonable, como hemos hablado de los productores de ron. Lo que implican son costos de producción que pudieran derivar en distorsiones de mercado también. Todo esto es sano. Adocine, dicho sea de paso, ha salido a informar que están generando 25,000 empleos. Yo no digo que es una mala defensa ni digo que esté mal que lo digan. Lo que sí siempre nos llama la atención es cuando nos hablan de la cantidad de empleo que genera una actividad económica en sí mismo. Yo creo que más que empleo, un sector debe defenderse diciendo cuántos beneficios genera. Porque generar empleo no siempre es una garantía de generar una actividad económica, además de lícita, beneficiosa. El Estado tiene muchos empleos y no todos esos empleos son de calidad. El Estado es el principal empleador del país y eso, más que un bien, es un daño terrible porque ha convertido en el eje de una sociedad que debería tener un mercado lo suficientemente poderoso, siendo la séptima economía de América Latina, para que su ejército laboral activo, su ELA, como llaman los economistas clásicos, puedan acudir a ese mercado, encontrar plazas de trabajo, plazas de empleo, y que por lo tanto la posibilidad de yo poner un plato de comida en nuestro hogar o de desarrollar un proyecto de vida dependa de nuestras condiciones, preparación, capacidad de aprendizaje, disciplina, puntualidad y todos los elementos que en el sector privado, que en el mercado laboral son importantes. Mientras que, por otro lado, haber convertido al Estado en ese principal empleador deja la decisión principalmente en el sector político. Y cuando la decisión llega a un político, entonces otros elementos como son la militancia, la simpatía, el trabajo político, sobre todo en campaña, entre otros elementos, pasa a pesar más en la balanza que otros aspectos que deberán ser importantes. Y por eso esa distorsión es negativa, de manera que el número de empleos no es necesariamente la mejor de las justificaciones. Un sector puede a veces, siendo altamente ineficiente, generar una gran cantidad de personas en su nómina, mientras que un sector altamente eficiente pues pudiera tener perfectamente un menor número. Es importante a veces también establecer más bien cuánta gente afectamos a partir no solamente de empleos y salarios, también de contratas y otras cosas más. Pero en el caso de Adocine, donde necesariamente se defiende la industria cinematográfica en las condiciones de la ley de cine actual, que son interesantes y que han sido, muchos defienden, idóneas para crear una economía prima facie. Otros se quejan y tienen razón tal vez de hacerlo, de que luego todo lo que permite perdonar, todo lo que permite de alguna manera condonar en el pago de los impuestos, esta normativa luego no se ha reproducido, no solamente en una afectación cultural importante, porque se entiende que es una política cultural, luego en una competencia real de las casas cinematográficas, de sus directores y escritores, en lograr atraer al público, al gran público, a través de temas importantes y que muchos han reclamado bien pudieran ser los temas históricos. En ese sentido, hay una distorsión y esa distorsión deberá ser discutida, La idea de sustituir esta ley de cine con un fondo que promueva una serie de temas, de títulos, sean estos documentales, películas o de cualquier formato, pero que sean los que el país le interesa desarrollar, como han hecho otras naciones a través de biopics, de películas biográficas de sus héroes, de películas históricas relacionadas a sus episodios fundacionales más importantes, a llevar su mito nacional al cine. Muchos países lo han hecho a través de algún tipo de inversión, digamos, subsidiada o inversión pública. No soy muy amigo tampoco de crear del todo algo como eso, pero pudiéramos entenderlo tal vez de forma distinta si ocurriera con los temas que decida colocar una agencia como es el Ministerio de Cultura, por ejemplo, o una parte, un segmento de ese ministerio. Desarrollar, por ejemplo, cine relacionado a nuestra época de independencia, a la ocupación de Haití, los 22 años de ocupación de Boyer, a los acontecimientos como la conspiración de los Alcarrizos, la fundación de la Trinitaria, las vidas y obras de una gran cantidad de sus individuos. Eso pudiera ser una política cultural específica y pudiera tal vez ser uno de los pocos casos donde uno, esperaría el impacto tal vez de ese tipo de obras, de ese tipo de contenidos, no necesariamente en forma de cuánta gente fue al cine, sino de cuántos estudiantes, de cuánta gente pues estuvo involucrada consumiendo estos contenidos y qué opinión generó a partir de que se socializaran.
Es muy distinto a la idea que aquí tenemos de una industria que es la que decide sus contenidos, sus guiones y demás, y los opera, lo cual está bastante bien, pero luego lo hace en un marco impositivo que es el que mucha gente cuestiona y que para muchos implica pues una desviación importante de recursos, así como también el hecho de darle la tranquilidad a mucha gente de que no tienen tal vez que hacerlo demasiado bien, de que no tiene que preocuparse demasiado por hacer algo atractivo, impactante, porque va a tener ahí su recompensa asegurada, lo haga bien o lo haga mal. Y eso, señores, no es correcto y no genera realmente pues la respuesta adecuada del mercado. Sector por sector hay que seguir este debate, hay que seguir escuchando a cada una de las partes que conforman pues parte del proceso económico de nuestro tejido. Escuchar a alguien no implica necesariamente darle la razón, ni explicar es sinónimo de justificar, pero sí necesitamos que este debate sea productivo, sea sano. Obvio, a los políticos hay que reclamarles sus posturas de ayer y de hoy. Mucha gente ha estado sacando videos del pasado, a mí eso me parece fabuloso porque para eso está la hemeroteca, pero es importante establecer también que mucha de la gente que hoy está tal vez con las manos en la cabeza, hace unos meses hablaba de lo imperativo que era realmente hacer una reforma fiscal. Cabe preguntarse cuál era la que usted proponía, en qué condiciones, y esas condiciones, si son más idóneas, bueno, pues vamos precisamente en el ejercicio de la democracia a proponerlas, a corregir, a mejorar muchísimo lo que pudiera ser la propuesta oficial que ha llegado por parte del Estado Dominicano y que ahora distintos sectores, la AIRD, el CONEP, los sectores turísticos, los sectores de diferentes áreas están discutiendo y están debatiendo. La reforma fiscal debería presidir un debate de esos que cada año se repitan a sí mismo con esa misma seriedad, relacionado al presupuesto de la República Dominicana. Hemos dicho otras veces que el momento cumbre en muchos de los países del área y del mundo de la política y de la actividad política de mucha gente es la discusión relacionada al presupuesto, a las prioridades, a las cifras, al manejo, a lo que crece, a lo que decrece, a los aspectos a los cuales hay que prestarle atención y por supuesto a los resultados en el terreno de lo que anteriormente se ha invertido. Esto es importante, ojalá que pueda de esa manera, más allá de la discusión y la cháchara de mucha gente de si se va a poder o no se va a poder, de si va a ser un fracaso para la administración actual, es la idea de crecer en el debate, de crecer en los consensos y de comenzar a encontrar soluciones que al menos sean admitidas por las partes y discutidas hasta lograr lo más cercano a una solución donde todos estemos medianamente de acuerdo. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos en este lunes 14 de octubre, estaremos dando inicio a la ronda de comentarios junto a nuestros compañeros de este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Llévatelo, Cundo.